Empezar vamos a hacer una parte introductoria de lo que vamos a desarrollar en estas semanas. En esta parte introductoria vamos a empezar a hacer algunas puntualizaciones referidas a lo que vamos a desarrollar en este tiempo, en este llamémosle proceso de capacitación que pretendemos desarrollar con la finalidad de establecer de alguna manera pautas específicas relacionadas a ya una temática de la cual no se habla mucho, y es lo que sería la psicología criminal, ¿no? Y vamos a hacer referencia a ella. Y les reitero, no se habla mucho porque lo que más se habla es del tema forense, de la evaluación, pero muy poco se desarrollan los parámetros para ver desde perfilación, que esto lo realiza generalmente la policía. En muchas ocasiones, sin embargo, requieren otro tipo de asesoramiento y muchas veces lo realizan policías que han estudiado psicología, pero suele no ser suficiente. Es decir, hay una necesidad de conocer mejor muchas cosas. Y por eso vamos a hablar de, primero, qué pasa con el delito, por qué se cometen delitos. Luego vamos a hablar vamos a explicar un poco lo que es la perfilación. Y finalmente vamos a hablar de lo que sería la psicopatía de manera inicial. Entonces, voy a permitirme compartir pantalla. Permítanme. Mm, ya está. ¿Me avisan cuando se vea, por favor? Creo que ya se ve, ¿verdad? Ok, vamos a hablar de psicología criminal. Algo que suele ser interesante es que se puede pensar, se cree que las personas pueden cambiar. Es interesante, sin embargo, que Faulkner decía, se puede confiar en las malas personas, porque no van a cambiar. Entonces son confiables. Es decir, confiables en el sentido de que esta conducta se va a mantener en el tiempo. Me dirías, pero, ¿y la rehabilitación penitenciaria? Uh, Suele darse, pero va a depender de el tipo de delito, la edad de la persona, las condicionantes que han llevado a ello, porque estas acciones delictivas van a tener, digamos, una cierta serialidad, una cierta forma más o menos eh, establecida, y van a mantenerse en las personas. Entonces, puedo confiar en que esa persona no va a cambiar, pues se va a mantener, va a seguir siendo la misma. Hablaba hace unos minutos con un colega que ha hecho un trabajo, está haciendo un trabajo en el ámbito penitenciario. Este colega ha intentado trabajar con eh, adolescentes que hubiesen cometido delitos relacionados a lo que sería sexualidad. Es decir, adolescentes que han sido acusados y están detenidos en algún caso con sentencia por haber cometido delitos contra la libertad sexual. Estamos hablando de abuso sexual y estamos hablando de violación, por ejemplo. Y me dice que está muy, diríamos, muy desilusionado porque él planteaba la posibilidad de que se haga un trabajo
un trabajo adecuado en términos de, por una parte, evaluación y por otra parte, de intervención justamente con estos adolescentes agresores sexuales. Pero cuando se ha encontrado con lo que quiere el régimen penitenciario, el régimen le dice, es que queremos que les dé unas charlitas, unas charlas, para que puedan entender, para que usted los motive. Y ahí vemos la falencia, los grandes errores que se tienen respecto a lo que sería la psicología, el conocimiento del ser humano. Y esto lleva a decir, pues, hay mucho de carencia, tanto en la formación de los colegas, psicólogos, psicólogas, como en quienes están a cargo de diferentes instancias, ¿no? Diferentes instancias como en este caso, régimen penitenciario, ¿no? Hay una serie de problemas para poder entenderse qué es lo que se está haciendo o qué se puede hacer. Entonces, lo que queda es intentar capacitar para que en algún momento esto pueda cambiar. Entonces, ¿qué pretendemos desarrollar? Pretendemos desarrollar varios temas, ¿no? Por una parte, el delito y la comprensión del delito desde la perspectiva de lo que sería la psicología. Los estudios y la forma en la cual se puede estudiar el delito. Entonces, esto es lo fundamental. Primero, ¿qué es el delito? No desde la perspectiva legal. Ahorita vamos a hablar de esto, por lo menos de manera genérica. Un segundo aspecto tiene que ver con la conducta criminal y sus características. La conducta criminal que va desde la transgresión a la norma hasta lo que serían asesinatos en serie. Matar a muchas personas de manera secuenciada. Y para ello, pues luego haremos una introducción a la psicopatía. Hablar de psicopatía, mucha gente lo hace, pero no tienen la claridad conceptual de lo que es la psicopatía, y menos a quién se puede denominar psicópata y a quién no. Uno de los casos recientes aquí en La Paz, que seguramente se ha conocido a nivel nacional, respecto a esta persona que asesinó y enterró a sus víctimas en su casa y antes había matado a su primo. Yo me enojo mucho y suelo señalarlo en las páginas, en la página del periódico o en la página web, en su caso, en el Facebook, de algunos canales que dicen el llamado psicópata sexual. Yo digo, primero, ¿quién dice que es psicópata? ¿Lo han evaluado? No, pero se nota. ¿Y cómo se nota? O sea, tiene cuernos. Y además sexual. No, es que un criminólogo ha dicho, ¿lo ha evaluado? O sea, no, pero se ha pasado horas. El que se haya pasado horas con él no significa que lo haya evaluado. ¿Y de sexual dónde, pues? Es que a dos chicas las ha secuestrado y además eh, en Cochabamba ha intentado también aprovecharse de otras, y eso lo vuelve psicópata sexual. Entonces, se emplea mal, de manera muy inadecuada el término psicopatía, y a veces se confunde la psicopatía con el TAP, con el trastorno antisocial de la personalidad, que comparten muchas características, evidentemente. Que la psicopatía estaría dentro de lo que es el TAP, probablemente, pero tiene unas peculiaridades muy específicas la psicopatía que nos permiten de alguna manera generar un diagnóstico, diríamos, diferencial entre un trastorno antisocial de la personalidad y una psicopatía.
Y es más, la psicopatía, en su expresión más compleja, pues es probablemente alguien que va a cometer delitos muy, muy complejos y estos delitos van a tener una implicancia social, van a tener una implicancia muy llamativa, digamos, dentro de lo que entendemos y aceptamos como sociedad. Entonces, es bien importante el pensar en que vamos a centrarnos en lo que sería la psicopatía, por lo menos de manera genérica, por lo menos tener una explicación. En algún momento seguramente se podrá hacer un espacio de formación específica para visualizar, clarificar, evaluar la psicopatía. Y luego también vamos a hacer una pequeña introducción, bueno, pequeña es una manera de decir, a lo que es la perfilación criminal. Es decir, saber cómo se reconoce, cómo se puede realizar perfiles criminales. ¿Es sencillo? No, no es sencillo. Es un proceso además largo y es un proceso que requiere mucha información, pero nos permitirá tener más o menos idea de cómo ciertas circunstancias pueden hacer referencia a quien puede haber sido el autor de cierto delito. La mayor parte de los perfiladores tienen un conocimiento muy grande de lo que es psicología, de lo que es psicopatología. Además de conocer balística y otras cosas que les permite interpretar las huellas que se dejan, por ejemplo, las huellas en el cuerpo, y para eso tiene que conocer de medicina forense. Pero la perfilación tiene un alto componente psicológico, porque la perfilación nos permite decir, esta persona ha actuado o tiene estas características, por lo que ha dejado en el espacio en el cual se ha encontrado, en su caso, una víctima. Y entonces todos estos aspectos son los que interesa que podamos hablarlos en, en este proceso, en este curso, que va a ser, les reitero, la base para hablar ya específicamente de estas temáticas. Vamos a hablar del delito. El delito se ha dado a lo largo de la historia. ¿Cuándo se da el delito? Cuando un humano transgrede los elementos básicos de la armonía social y los derechos establecidos en la comunidad, en la cual existen derechos y obligaciones que permiten las relaciones sociales en un contexto de paz social. El día de ayer, hablando con un abogado que me consultaba por un caso, yo le decía qué terrible que el rubro del derecho, la profesión del abogado, ha sido una de las más afectadas durante este tiempo de pandemia, ha sido una de las más complicadas. Y me dice, sí, pues es que puede faltar todo menos justicia. O sea, ¿cómo puede faltar eso? Claro, me dice, es que la sociedad funciona en relación a las normas existentes y a la posibilidad de transgresión. Entonces, el derecho no ha podido parar y es por eso que han muerto fiscales, jueces, abogados, porque han tenido que seguir trabajando. A pesar de que luego se ha vuelto prácticamente todo online, han seguido trabajando porque el delito está presente a partir de la norma social existente y el hecho de que alguien la transgreda, altere esta armonía social establecida a partir de este acuerdo social, este contrato, vinculado a lo que van a ser los derechos y obligaciones que tenemos, en un contexto de paz social, en un contexto armónico. Entonces, el detener a una persona es una acción de la justicia porque ha cometido o se supondría, se sospecharía que ha cometido un delito y se pretende demostrar que evidentemente esto ha sucedido. O
sea, que no es algo que alguien dijo, ah, pues me parece que pasó. No, hay una especificidad respecto a un hecho. Y no es un animal, es un humano. Es gracioso que en la historia han habido juicios a animales, lo cual fue un absurdo en su momento, pero se hicieron. En la actualidad, pensar en vamos a juzgar a un perro, vamos a juzgar a un gato o un gallo, no va a pasar, ¿no ve? Porque los delitos los cometen los humanos, porque entienden el entorno social y la relación social. Entonces, este va a ser un primer inicio para plantearnos algunas preguntas durante el tiempo. ¿Qué induce a una persona a delinquir? ¿Es un problema de personalidad? ¿Es un problema de lo que piensa, siente o hace la persona? ¿O es un problema social? ¿O son ambos? Alguien que hace un robo agravado. Alguien que asalta un, una, un camión de estos que lleva el dinero, un carro blindado. Alguien que, no sé si se enteraron el día de ayer, en la ciudad del Alto, el municipio al lado de La Paz, eh, se encontró aproximadamente $1 millón en billetes de 100 pesos bolivianos, de 100 y 200 así, en cajones en el Alto, y 300 y pico mil dólares en una casa. ¿Qué hacía tanto dinero en esa casa? Suponen que hay una legitimación de ganancias ilícitas, no saben si fue producto del narcotráfico o de otro tipo de cuestiones, detuvieron a 2 personas. ¿Qué hacían con tanto dinero? Y ahí nos preguntaríamos, ¿qué induce a estas personas a cometer un delito? Diríamos, ah, es que la plata, pues el dinero. Sí, es el dinero, ¿no ve? Es el dinero, es el dinero. En este caso tal vez podríamos afirmar que sí, pero en otros casos, cuando, por ejemplo, hay un feminicidio, cuando hay un homicidio, ¿qué le ha llevado a esa persona a cometer ese delito? Vamos más allá. A esa persona, a todos nosotros, ¿qué significa la conducta criminal? ¿Qué es una conducta criminal? ¿Entendemos la conducta criminal? ¿La podemos explicar? ¿La podemos prevenir? Hace un ratito en un programa me entrevistaban y hablábamos sobre la conducta violenta y la conducta delictiva. O perdón, la conducta violenta y el feminicidio en las relaciones de pareja. A lo que nos referíamos era a la posibilidad de poder predecir esto, que pueda de alguna manera señalarse, ¿no? ¿Cuáles son justamente las señales de conducta violenta o de conducta feminicida? Y hay pues señales, y hay hasta justificación luego de lo que se ha hecho. Ah, es que le ha matado por eso, es que hizo esto. Ahora, una persona que comete un delito, ¿cómo procesa la información antes, durante y después del crimen? Alguien que ha atropellado a una persona y se ha escapado, ¿cómo procesa esa información? ¿Será igual que alguien que mata a su pareja? ¿Procesará la información de la misma manera? ¿Por qué hay personas que luego de cometer un delito se entregan? ¿Por qué hay personas que huyen, son prófugos de la justicia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué algunas sienten, diríamos, remordimiento y otras no? ¿Cómo procesan antes? ¿Planifican? ¿Un feminicida planifica cómo va a matar a su pareja o no planifica? Y es una
respuesta en el momento, actúa en ese momento. ¿Qué hace en ese momento? ¿Qué ha podido llevar a que cometa ese crimen? Ah, es que es un machista, misógino. ¿Es eso lo que puede explicar? ¿Es eso lo que lleva a que uno pueda decir, ah, hace esto y por esto sucede? Y lo que les decía, ¿qué pasa después? Ha habido muchas veces en las cuales había un feminicidio y querían pasar como si fuera un suicidio. ¿Qué ha procesado esa persona? Se ha ahorcado. Y la familia dice, ¿cómo se va a ahorcar? Si más bien tenía muchos planes y demás cosas. No, se ha ahorcado. Le ha encontrado ahorcado en su casa. ¿Qué pasó? ¿Qué puede haber llevado a que se mate? O al revés, ¿qué ha pensado la persona que cometió ese crimen e hizo que los demás piensen que se ha quitado la vida? ¿Es posible elaborar perfiles criminales? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? No, sí se puede. Ok, si se puede, ¿cómo? ¿Qué modelos? ¿Cómo se maneja esto? Y hablando de por qué se cometen delitos, pues vamos a hablar de la conducencia. Es decir, para que se cometa un delito, hay muchos factores implicados. Por una parte, las motivaciones. Por otra parte, estos procesos psicosociales que nos hacen entender la norma. Y finalmente, las características de la propia norma. Es decir, si esta norma para la persona que comete una infracción es eficaz, es válida, es legítima, o calculo el que me van a detener, se ve claramente la norma, se conoce claramente cuál es la norma. ¿Cómo evalúo si me van a atrapar o no me van a atrapar? ¿Y qué me motiva? ¿Ha motivado que yo pueda cometer este delito el beneficio? ¿El que yo sé que puedo cometerlo? ¿El que mi entorno de alguna manera ha podido participar? Es que hemos actuado en conjunto. Es una banda criminal, relaciones sociales vinculadas. No, esta persona ha cometido este delito. No, lo ha encubierto su familia. Todo eso es lo que pretendemos establecer a partir de esta palabra llamada conducencia, es decir, que conduce a entender el por qué se cumple y por qué no se cumple una norma jurídica. Vamos a hablar de las carreras delictivas. ¿Qué es una carrera delictiva? Conjunto de la actividad criminal desplegada por una persona a lo largo del tiempo. ¿Por qué reincide? Es impresionante la reincidencia en los espacios penitenciarios en nuestro país. Es algo muy habitual, la reincidencia. Estaba en la cárcel y ahora ha vuelto a estar en la cárcel. ¿Qué lleva a que no se rehabiliten? ¿Por qué tienen carreras delictivas que duran mucho tiempo? ¿Qué sucede a nivel de procesos cognitivos? Entendidos con las habilidades sociales y de pensamiento, que son los que serían precursores, los que llevan a que se cometan un delito. Y también son estas estrategias o recursos a nivel de pensamiento que hacen que la persona se sienta en ventaja o que la sociedad se encuentre en desventaja respecto a alguien que puede cometer un delito. Cuando se entran a robar a una casa que está vacía, que sus dueños han viajado o no están o salieron, hay una ventaja y una desventaja. Una ventaja de quienes cometen ese delito. Alguien diría, estudian pues a esa familia, estudian lo que hacen. Claro, se ponen en ventaja respecto a otras personas.
Han robado esta joyería. El dueño de la joyería estaba en desventaja respecto a quienes han podido ingresar. ¿Qué ha pasado para que piensen en cometer? ¿Por qué han entrado a esta oficina? Aquí en La Paz hace algunos años, y en este tiempo otra vez volvió a pasar, que asaltaron oficinas en un edificio. Edificio de oficinas, se entraron a muchas de ellas y se llevaron cosas. Por ejemplo, computadoras portátiles. Y otras oficinas no entraron. ¿Por qué no han entrado? Sabían de que no iban a encontrar nada. ¿Cómo sabían? Les pondré un ejemplo. No ingresaron a una oficina de un abogado. Sí ingresaron a una tienda donde habían perfumes. No entraron al consultorio de un psicólogo. Sí entraron a una oficina de una empresa tipo Western Union, que transfería dinero. No ingresaron a las oficinas de la planta baja y del primer piso, sí a las del tercer, cuarto y quinto piso. Ah, es que han razonado. A ver, en la oficina de este psicólogo, ¿habrá dinero? ¿Vale la pena? En la oficina de este abogado, ¿podré encontrar dinero? ¿Habrá dinero? En esta oficina podré encontrar una laptop, varias. Podré en esta oficina que transfieren dinero, encontrar dinero. Más motivaciones. ¿Por qué han robado las primeras, a partir del tercer piso? Es que podían verlos. Ah, ve, hay todo un procesamiento, una serie de procesos cognitivos que intentan generar una ventaja y por otra parte una desventaja. Poner en desventaja a la víctima y situarse en ventaja. Es que en ese taxi la han violado a esta chica que ha tomado el taxi. Ese taxista estaba en ventaja respecto a esa chica. Esa chica bebió, estaba en desventaja. Esa chica se durmió, estaba en desventaja. Ese sujeto utilizó un arma, se puso en ventaja. Todo este procesamiento está involucrado en lo que van a ser la comisión del delito. Y las carreras delictivas tienen que ver con esto, ¿no? Con el hecho de pensar y volver a cometer el delito o cometer diferentes delitos a lo largo del tiempo. Es decir, volver a actuar, tener reincidencia, porque me ha sido eventualmente efectivo, he ganado dinero o he salido de la cárcel y ahora ¿qué hago? ¿Qué me dedico? En los espacios penitenciarios muchas veces se trabaja el tema de la terapia ocupacional, que aprendan a trabajar. Aprendiendo a trabajar se deja de delinquir. Es decir, se logrará que la persona deje de delinquir, deje de cometer delitos aprendiendo a trabajar. Y si sabe trabajar, el trabajo garantiza. Hace unos años, una trabajadora social en Potosí me contaba de un recluso que en la cárcel había logrado tener su cerrajería. Aprendió a soldar, aprendió a forjar hierros. Entonces tenía su cerrajería ya en la cárcel. Esta persona había estado en la cárcel por robo. Ganaba más plata que los policías trabajando. Teóricamente se había rehabilitado. A los 5 años logra su libertad. Todo el mundo decía, se ha rehabilitado, ¿no? O sea, gana su platita, le va bien vendiendo, le hacen pedidos, vende estas parrillas, vende estas cosas, trabaja bien, ya se ha rehabilitado. Me contaba esta trabajadora social, me dice, no me va a creer,
3 meses después, otra vez en la cárcel. Todo el mundo sorprendido, o sea, cuando lo han traído. Yo fui a hablar con él, como trabajador social de la cárcel. Y le digo, ¿qué te ha pasado? O sea, si sabías trabajar. Y esta persona le ha contestado algo que me decía, nunca había pensado que algo así podría yo escuchar. Esta persona le contestó, le dijo, es que, licenciada, un golpe, un golpe, me equivalía a trabajar 2 años. Sabía trabajar, pero un golpe le daba el dinero de 2 años. ¿Se había rehabilitado? ¿El trabajo lo había rehabilitado? ¿Era un problema social? ¿Era un problema individual? ¿Qué sucede a nivel de procesos cognitivos? Muchas veces la historia hace a la persona un deficiente proceso de socialización, impide un adecuado aprendizaje de habilidades sociales funcionales. Los chicos de la calle, ¿de qué viven pues? Viven de delinquir. Pocos son los que van a trabajar, entre comillas, honestamente, van a lustrar zapatos, van a hacer esto. No les alcanza, entonces aprenden a delinquir porque su proceso de socialización no es el más adecuado. No se ajustan por cuestiones no necesariamente personales, sino cuestiones que tienen que ver con el entorno social. De esto también hablaremos. Y entrando a cuestiones más complejas, pues veremos que las personas normales también asesinan. Las personas comunes y corrientes matan a otros. Es más, la mayoría de los crímenes no los cometen personas criminales, sino personas normales. O sea, no es que la mayor parte de los delitos los cometen personas con un alto prontuario. Muchos crímenes son cometidos por personas que no tienen un historial delictivo. Una persona que mata a su pareja, no es que tiene una historia de haber matado a varias. Algún caso sí, como ese de Santa Cruz, que mató a su pareja, la enterró en su celda y ahora estaba con otra pareja y que también la mató. No es imprescindible tener un trastorno mental, cerebral o psiquiátrico para llegar a matar. O sea, no es un problema de una enfermedad mental el matar. Si bien podemos evaluar, podemos tal vez establecer que sí existía un trastorno mental, pero no necesariamente la mayor parte de quienes han cometido delitos, pues eran personas normales. ¿Por qué? Porque nuestra conducta depende, por una parte, de nosotros, de nuestra personalidad, pero también depende de variables ambientales, situaciones, circunstancias que hayan llevado a que yo cometa este delito. ¿Por qué alguien se vuelve mula del narcotráfico? Tragan sustancias, viajan, corriendo el riesgo de que una de ellas explote y le mate. ¿Por qué se arriesga? Ah, es que hay pues necesidades, no hay trabajo. Muchas de las personas que caen, esto lo he visto en Oruro cuando he hecho evaluaciones por temas de 1008, son personas que vendían en el mercado, que sus parejas les habían dejado, y ni modo, ¿no ve? Ese ni modo tiene que ver con no tenía otra alternativa y era atractivo. Me iban a pagar $1000 por tragar y pasar la frontera. Los policías la atraparon, la Fergen. Ya los policías han aprendido a reconocer el que alguien pueda haber tragado. Pero ¿cómo reconoce? Ah, pues tiene, llamémosle ciertas habilidades que han desarrollado en el tiempo. Habilidades para darse cuenta cómo está esa persona en un determinado momento. Está más nerviosa, muestra señales de ansiedad,
Ah, ¿cuál es su motivación para viajar? Yo siempre viajo a vender, pero no está registrado que vaya muchas veces. ¿Hasta dónde está haciendo? Tengo que ir a Arica, después voy a ir a Iquique. ¿Y en qué viajas, pues? En flota. ¿En cuál flota viajas? La que hay. ¿Cuál flota conoces? Y algo bien importante que me decían es que los policías han aprendido a darse cuenta a partir del aliento. Cuando la persona ha tragado, decían, tiene aliento a látex. Claro, si han tragado cápsulas que están en bolsas de látex, va a tener ese aliento. Entonces inmediatamente lo llevan al hospital. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué? Es que tenía deudas. Es que su marido le dejó. Es que le ofrecieron plata y arriesgó su vida. Sí. Y se dieron cuenta. En algunos casos no sabían que podía morir. Pero otra cosa son las personas que son psicópatas, ¿no? Otra cosa es la psicopatía. ¿Qué es la psicopatía? La psicopatía ha sido estudiada por este señor, por Robert Hare, y tiene que ver con la posibilidad de criminalidad. Y para esto voy a compartirles un videito que tiene que ver con tanto la psicopatía como con el perfil criminal, de que es algo que vamos a avanzar, que vamos a ver. Tiene que ver con ambas cosas y vamos a detallarlas un poco más adelante. Se puede ver, ¿verdad? Asumo que sí ven. El experto en asesinos en serie, Robert K. Ressler, cierta vez mostró su rechazo total contra la pena de muerte, porque dijo que al ejecutar a esos sujetos ya no se les podía estudiar. En efecto, ellos aportan valiosos datos para crear un perfil criminal a fin de esclarecer un delito y entonces atrapar a los culpables. Difícil de creer. Estos perfiles son una herramienta indispensable en la investigación criminal y su carencia no ha permitido encarcelar rápidamente a verdaderos monstruos, como sucedió con el soviético Andrei Chikatilo, el llamado destripador de Rostov. Andrei Chikatilo, sádico sexual y asesino en serie, aniquiló a 53 personas. Cayó varias veces en la justicia, pero la falta de un análisis criminalístico sobre su personalidad y los pormenores de sus salvajes homicidios facilitaron su liberación varias veces, con lo que él, Andrei, pudo seguir masacrando de manera impune. Esto se debió a que en su época los reportes sobre violaciones a menores o de asesinatos en serie eran temas prohibidos en Rusia. Tampoco se podía advertir a los padres de familia sobre los riesgos que corrían sus hijos ante las atrocidades de Chikatilo. Fue hasta que sus homicidios llegaron a 6 cuando el especialista forense Víctor Burakov comenzó a investigar a pacientes con trastornos mentales y pedófilos. Luego, Alexander Bukanovsky hizo un informe sobre el perfil del homicida, destacando que era un sujeto con alguna disfunción sexual, que mutilaba a sus víctimas por frustración y excitación erótica, pero que no tenía una enfermedad mental, puesto que tenía la capacidad de planear, de tener estrategia y así efectuar sus ataques. La furia asesina del llamado destripador de Rostov culminó en 1990. Esto al ser detenido definitivamente. Aunque hay que decirlo, en ese mismo año también fue liberado varias veces. Durante días, él negó su culpabilidad. Fue hasta que el doctor Bukanovsky estableció un diálogo abierto con el asesino cuando confesó cada uno de los detalles de sus crímenes. Y no solo eso, también los sitios donde yacían restos o cadáveres enterrados. El uso de la psicología para atrapar criminales inició en Inglaterra en 1888,
como un método para comprender la naturaleza de las lesiones de la víctima. A partir de ahí, se han perfeccionado los perfiles criminales, con aportaciones interesantes como las 18 características físicas de un criminal nato. Repito, 18 características principales, entre las que se encuentran asimetría del rostro o dimensiones excesivas de la mandíbula. Otros análisis incluyen la comparación de las conductas delictivas con las de los pacientes con desórdenes mentales y los motivos de los violadores como poder, ira y venganza. ¿Bien? Ira y excitación. Hoy día ya se determinan los tipos de personalidad criminal, incluyendo sus motivaciones y sus métodos de ataque. Para nutrir los perfiles, se entrevistan a los criminales encarcelados para establecer las características comunes y diferenciar cuando se trata de psicópatas. Además, se incluyen mecanismos para facilitar los interrogatorios de presuntos implicados, víctimas y testigos. Junto a ello, se analizan una serie de datos como evidencia forense, reportes de autopsia o el estudio de la escena del crimen que, entre otros aspectos, señala las preferencias del agresor y si el agresor ejecuta sus crímenes en una zona determinada. Determinar el modus operandi repetitivo mediante un perfil criminal facilita la captura del delincuente. ¿Cómo se vio con Isaac Plaza Cristóbal, condenado a 233 años de cárcel por violar a 17 mujeres? Él siempre atacaba a sus víctimas los fines de semana en las paradas de autobuses por la noche. ¿Qué más aporta un perfil criminal? Por principio, diferencia a los homicidios con menos de 3 víctimas en el mismo lugar y episodio, o los asesinatos en masa, donde mueren más de 4 personas. En este último, se especifica si el agresor actúa contra desconocidos elegidos al azar o contra conocidos. También señala si el asesino tuvo un periodo de enfriamiento emocional, es decir, si entre cada crimen un periodo de calma para planear su siguiente golpe, o fue de un escenario a otro, sin tomarse un tiempo para sí. Pues hay homicidas a quienes no les importa la identidad de sus víctimas, pero otros las eligen con antelación. Asimismo, los perfiles clasifican a 2 tipos de criminales, organizados y desorganizados. Los primeros son más inteligentes y suelen planificar sus actos. Estos son más difíciles de capturar. En cambio, los desorganizados actúan por impulso. Otro dato es la motivación, que incluye razones emocionales, egoístas, religiosas, en defensa propia, por compasión o por motivos sexuales. Si el asesino tiene un trastorno mental, puede tener una crisis psicótica al momento del crimen. Además, se destaca el nivel de violencia empleada durante el delito, el grado de sadismo, o si los crímenes progresan en crueldad. En la actualidad, se usan además bases de datos para recapturar a criminales reincidentes o para clasificar a aquellos que han pisado la cárcel por una sola vez, catalogándolos de acuerdo a cada uno de sus delitos, como violadores, asesinos de masas o delincuentes violentos. También hay archivos de los códigos genéticos y otras muestras biológicas elementales para contribuir en la captura de los delincuentes. Difícil de creer. Muy bien, como han visto, esto será parte de, por una cuestión, lo que sería psicopatía. Y por otra parte, les reitero lo que va a ser la parte de perfilación, ¿no? Vamos a hacer algunas puntualizaciones, algunas caracterizaciones. Y les decía, vamos a hablar de psicopatía. Y vamos a explicar que en la psicopatía, en muchas ocasiones, muy fácilmente, se lo asocia con la criminalidad. Y no necesariamente pasa eso. O sea, no todos los criminales son psicópatas, ni todos los psicópatas son criminales. O sea,
Hay personas que cometen delitos, cometen crímenes, pero que no pueden ser clasificadas como psicópatas. No corresponde a esa categoría. No cumplen con criterios que puedan hacernos ver que la persona es psicópata, pero han cometido crímenes. Es que por ahí es psicótico. Entonces, esta psicopatía no necesariamente hace que la persona cometa un delito. Va a estar al límite por ahí, porque tiene conciencia. ¿Son más inteligentes que el resto de las personas? No. Y vamos a desmitificar esto, porque la psicopatía es una forma de ser, pero que no necesariamente implica el que esa persona sea más inteligente que el resto. Ahora, paralelamente a esto, si bien no todos los criminales son psicópatas, hay personas comunes y corrientes que cometen crímenes. Hay psicóticos que cometen crímenes o han tenido un episodio psicótico o tienen esquizofrenia y han cometido delitos. Quienes son psicópatas no necesariamente entran en contacto con la justicia. No necesariamente un psicópata comete delitos relacionados a sangre, matan personas. Podemos encontrarlos en políticos. Podemos encontrar psicópatas en profesionales. Podremos encontrar psicópatas con mayor o menor nivel de calificación, diríamos, en muchos artesanos. Artesanos y artesanos. Personas que van estafando a una u otra persona. El zapatero, el carpintero, que no cumple, no cumple, no cumple. Luego desaparece y se ha llevado un montón de adelantos. Y aparece en otra zona lejos. No necesariamente están vinculados a delitos que impliquen sangre. Pueden ser solamente delitos de tipo económico, por ejemplo. O pueden no cometer delitos y estar al límite. Estar en ámbitos, les reitero, políticos. Los ámbitos políticos son un excelente caldo de cultivo donde se desenvuelven personas psicópatas. Se aprovecharán, estarán casi al límite de lo que es diríamos, el caer en un delito, el que la justicia los usa al límite. Pero, pues no, a veces no son ni juzgados. El otro día se publicó algo interesante respecto a un productor de cine que había sido, al final, no sé si psicópata, pero era un agresor sexual serial, famosísimo, llegó a tener un programa de televisión recontra conocido en Inglaterra. Recién ahora se animaron a hablar víctimas, que no sabían que habían otras víctimas, pensaron que eran las únicas, que habían sufrido violación. Dicen, este sujeto era psicopático, tal vez era psicópata, no lo sabemos, tal vez no lo era, pero muchos delitos que cometen psicópatas pues, no se llegan a conocer hasta que mueren. Entonces vamos a ver de manera genérica los parámetros de la psicopatía y cómo Robert Hare ha establecido los ítems en la PCL, que es la prueba que se utiliza. Obviamente para esa prueba uno tiene que tener un entrenamiento específico para poderla aplicar, pero vamos a conocer cómo funciona. Y nos vamos a ocupar de lo que sería la investigación criminal. ¿Qué es la investigación criminal?
es cómo se puede apoyar a quienes son las fuerzas del orden en el trabajo específico para identificar a personas que cometen crímenes seriales, asesinos seriales, agresores sexuales seriales, como violadores, pero no a partir de una intuición, sino de la aplicación científica de conocimientos, aplicación de protocolos. O sea, hay formas, como las que han visto en el video, hay formas de hacer perfilación o investigación. Hay estándares para ello, ¿no? Hay que reducir los sesgos de la información. O sea, se tiene que tratar de eliminar, de tener la información más limpia, más clara, para poder intentar ayudar a establecer, por ejemplo, las características que tendría una persona que cometería un tipo específico de delitos. Se utiliza el método científico, claro, porque se plantean hipótesis, porque deben corroborarse estas hipótesis, porque llevan a que uno llegue, que uno investigue específicamente ciertos patrones, ciertas conductas que se están presentando. Se emplea método científico, se requiere que la persona que va a coadyuvar pues no haga adivinancia, sino utiliza el método científico. ¿Por qué? Porque va a utilizar hipótesis, porque va a intentar corroborarlas y va a llegar a conclusiones que permitan orientar. Como han visto, la investigación criminal no es un algo reciente, ya lleva muchos años. Lo lamentable es que no tenemos no teníamos esta costumbre, pero no tenemos la capacitación suficiente en Bolivia sobre estas temáticas. Porque quienes investigan, investiga el investigador, en este caso un sargento de policía, y te preguntas, ¿tiene el suficiente conocimiento? Pues no, entonces seguramente en el tiempo, como nos ha pasado con lo forense, antes del año 2000 no había lo forense. Recién empieza a tener peso cerca del año 2000, cuando se cambia el nuevo código, se implementa lo que se llamó el nuevo Código de Procedimiento Penal, donde se podía ya utilizar otro tipo de recursos, etcétera, para tomar las declaraciones en el caso de menores, en el caso de víctimas, se aceptan los peritajes psicológicos. Y ahora, 20 años después, tenemos claridad para poder decir, no, pero se requiere un peritaje, no, se requiere una evaluación, se ordenan evaluaciones. Hace 20 años no había. Y probablemente empiece a pasar lo mismo con la investigación criminal. En el tiempo se requiere cada vez más el conocimiento de otras ramas que puedan orientar para generar perfiles. Y vamos a hablar del perfil psicológico criminal. Vamos a hacer un poco de historiación. Pero lo que nos vamos a centrar en los modelos, cómo se hacen perfiles, porque no hay un solo modelo. Es como las recetas, no hay una sola receta. Los modelos no son recetas, pero son formas específicas en las cuales se realiza la perfilación. El método geográfico que va a plantearnos el hacer un plano de los lugares donde se dan los crímenes y en función a variables relacionadas a los lugares, cuando hay movilidad o se da en un solo sector, se puede más o menos deducir en qué sector la persona viviría. O el que tiene que ver con el perfil propiamente, que se va a centrar en las huellas que llamémosle, un criminal ha ido dejando en sus víctimas, en algún caso en los cadáveres. En Bolivia hay asesinos seriales, claro, han habido, pues y siguen habiendo. Algunos están encarcelados, claro, otros no. El ejemplo de asesino serial es Jimmy, ¿no ve? Jaime Cárdenas. Podría entenderse también a esta última persona aquí en La Paz que mató a varias personas. No, pero no es algo muy habitual.
Lo que pasa es de que la información que tenemos solamente tenemos acceso si los medios la publican, luego no se conoce. Tenemos un ministro de gobierno que presenta cada vez que hay un éxito en la policía, presenta y los muestra delante de todos. Y esto ha hecho que se puedan de alguna manera reconocer más a personas que cometen delitos. Pero hay un montón que no se presentan, pues. Un montón que, o sea, la delictividad sigue existiendo en Bolivia. Solo los, entre comillas, grandes casos son los que muestran y hacen todo un manejo mediático, ¿no ve? Ha sido arrestado, ha sido detenido, hemos desbaratado, estaban, pero sigue habiendo la criminalidad en la cotidianidad. Entonces, en muchos de los casos, cuando hay serialidad, pues no, a veces no se asocia. En teoría deberíamos tener una base de datos que permita más o menos organizar y poder manifestarnos al respecto de las coincidencias o si hubiera un asesino serial. No, no tiene Bolivia eso. No tenemos una base de datos que permita de alguna manera decir, ah, bueno, hay esta información, hay esto y esto. No tenemos. Nos vamos a ver qué alternativas, qué cosas existen para pensar en una perfilación criminal. Entonces, todo esto es lo que vamos a llevar o lo que pretendo que desarrollemos en este tiempo, ¿no? Porque evidentemente una persona con características psicopáticas, una persona que comete delitos seriales, pues no cambia, va a mantenerse en esa caracterización. Así que, pues, esto es lo que desarrollaremos en este tiempo. Intentaremos discutir, hablar acerca de todo lo que concierne en el tiempo que nos da, todo lo que concierne llamémosle al manejo de estos elementos, ¿no? El entender el delito, entender la conducta criminal, entender la psicopatía y luego entender cómo se hace, por lo menos de manera elemental, la perfilación criminal. Esto es lo que, cuando menos, es mi intención, mi pretensión que podamos desarrollar durante estas semanas que vamos a tener este tiempo de, no sé si el término más adecuado sería de aprendizaje, de clases, eh, como que es un tiempo donde vamos a compartir, tal vez con personas que han trabajado en esa temática y nos puedan orientar en cosas que conocen. Y si no, pues veremos lo que conocemos y lo que podemos aportar. Me dirás, pero viendo la parte práctica y trabajo específico, pues en la medida en la cual se va, diríamos, va creciendo un ámbito, pues se van generando necesidades sobre también el hecho de tener profesionales trabajando en una determinada área. O sea, no podemos afirmar absolutamente que existen espacios, seguramente en el tiempo la policía los generará. Aquí en La Paz, por lo menos, en la FELC se ve no solamente la parte de evaluación específicamente tenemos, sino ya se está generando espacios en psicología para la parte investigativa, para el poder coadyuvar con los investigadores o que los investigadores puedan consultar con una psicóloga para tener algún tipo de información que les permita orientar mejor su proceso investigativo sobre quien pudiese haber cometido un hecho delictivo.
Entonces, pues, esto permite, les reitero, el empezar a visualizar esto que son posibilidades de espacios eventualmente laborales, ya que no hay muchas personas en psicología dedicadas a esta temática. Entonces, pues, esto es lo que inicialmente podemos hablar de el curso que vamos a desarrollar, que les reitero tiene que ver con el poder ver de alguna manera estas temáticas que, como les decía, se pretende que les permitan a quienes participen entender esta lógica y en algún momento perfeccionarse y poder aplicarla en la investigación o en el conocimiento, el reconocimiento de lo que serían las conductas de una persona, por ejemplo, psicopática. Así que uno pueda más o menos establecer si la persona realmente tiene o no tiene estas características psicopáticas. Cuando menos esa será la base. Ya la parte de perfilación, les reitero, necesita un tiempo bastante largo de preparación para poder decir, oye, resulta que yo, yo he aprendido a perfilar. Pues para eso necesita una mayor capacitación, pero cuando menos tendremos una base de lo que podríamos señalar que corresponde a una perfilación criminal. Muy bien, Federico, no sé cómo nos manejamos si hacemos una ronda de preguntas. Muchas gracias, Carlos. Pues, si alguien quiere hacer algún comentario, quiere compartir alguna inquietud o algún tema también que quiera que sea cubierto en estas siguientes 4 semanas de formación, también es bueno que nos lo hagan llegar o también si tienen alguna consulta, lo propio, ¿no? De todas maneras, no hubiera mayores consultas, nosotros quedaríamos todos citados para la siguiente semana a la misma hora, a las 7 de la noche. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Que pueda levantar la mano? ¿O no tienen preguntas? Adelante, Alex. Alex, adelante. Buenas noches. Hola. Bien. Bueno, buenas noches. Hace un momento indicaba esto de que en los centros penitenciarios, bueno, lamentablemente las personas que cometen un delito tienden a reincidir en el mismo delito cuando ya salen de la cárcel. Esto, bueno, de alguna manera, si existiría, por ejemplo, la psicología penitenciaria, por ejemplo, ¿ayudaría desde su punto de vista a ayudar a que los presos no reincidan a volver a cometer un delito, en estos casos sea, por ejemplo, económico o más grave en el caso de asesinato o feminicidio? A ver, Alex, la reincidencia es un fenómeno multifactorial, es decir, hay muchas cosas que intervienen. Y lo que se ha demostrado es que con una adecuada intervención penitenciaria se reduce la posibilidad de reincidencia. Cuando hablamos de una adecuada intervención penitenciaria, no estamos hablando de terapia. Habrá casos que sí lo requieran, pero no es el eje de la terapia, sino es la aplicación de, llamémosle, programas específicos relacionados a el manejo de la conducta respecto a la norma jurídica. Ahora, llamémosle la reinserción, o si quiere, para la posibilidad específica de
que una persona no reincida va a depender de, primero, el tipo de delito, segundo, el contagio criminal que pueda tener en el espacio penitenciario, tercero, las características de personalidad que tenga, cuarto, las circunstancias en las cuales se presente el delito. Circunstancias como, por ejemplo, el que haya una mayor necesidad de tipo económica, el que se presenten elementos medioambientales que estén fuera de control. Se ha enfermado mi hija o un entorno. Entonces, sí puede ayudar a reducir en la medida en la cual se controlarán algunas variables, pero la parte post tiene que ver con un seguimiento. Seguimiento por una parte de trabajo social, seguimiento por otra parte de la policía, seguimiento por parte de psicología, para lograr establecer si es que existen o no existen factores que lleven a la persona a la comisión o no de un mismo delito, o de un delito similar, o de un delito diferente. Y depende, como les decía, ¿no?, de características individuales. O sea, una persona que es un abusador sexual, por ejemplo, ahí no hablamos de necesidad. Estamos hablando de una distorsión, eventualmente una parafilia, eventualmente una psicopatía. Y entonces se debe evaluar la posibilidad de realmente si esa persona se va a rehabilitar o no. Porque puede que no se rehabilite. Creamos que sí, y hay como un aura mágico respecto a la psicología y respecto a la terapia, ¿no? No, pero con terapia se va a rehabilitar. Y eso es pensar de manera un poco ingenua, por no decirle muy ingenuo. Colegas que trabajan en el ámbito penitenciario que juran que están rehabilitando personas y tienen delante de ellos un psicópata que no se va a rehabilitar, sino lo que está haciendo es obtener la mayor cantidad de información de ese psicólogo o de esa psicóloga. Primero, para beneficiarse con la posibilidad de salidas o de reducción de la condena. Y segundo, para poder manipular y manejarse mejor en la comisión de sus delitos. Entonces, son muchas variables que obviamente para poder intervenir deben evaluarse, debe tenerse un diagnóstico. Y a partir de este diagnóstico, la intervención ayudaría a reducir la tasa de reincidencia. No estamos diciendo que se vuelve cero, porque no depende de solo lo psicológico, pero puede reducirse la tasa de reincidencia en la perspectiva en la cual esas personas están dentro de un programa que les permite resocializarse nuevamente. Esa sería la respuesta, Alex.